Pasamos ahora al capítulo 2 en la historia de tu ciudad, desde el ferrocarril hasta la feria de muestras. El ferrocarril es una de las claves más importantes que vas a encontrar al irte acercando a tu ciudad. Muchas veces vas a encontrar las rondas ferroviarias cerca ya de las rondas de tráfico y enseguida lo detectarás. El ferrocarril, hasta ahora en el plano habías señalado unos puntos aislados de una ronda, pero ahora vas a dibujar la línea del ferrocarril que te va a ir acercando hasta el corazón de la ciudad. Así como las rondas de tráfico la bordean, el ferrocarril va a penetrar en ella. Primero vas a encontrar los radios o líneas de vías que se acercan a la ciudad. Ellos te señalan las capitales con las que en el siglo XIX, cuando nace el ferrocarril, dependía tu ciudad. Si hasta entonces tu ciudad poseía muchos radios en múltiples direcciones, que indicaban un mundo equilibrado de ciudades iguales, herencia del mundo medieval, sin embargo el ferrocarril, al marcar determinados radios y olvidar otros, te está indicando la centralización de los estados con el régimen liberal que fomentó el ferrocarril y el inicio de la pérdida de equilibrio en el territorio. Unas pocas ciudades van a convertirse, nuevamente las capitales de provincia, en las ciudades principales, y el resto de ciudades que en la Edad Media habían tenido muchísimo valor van a decaer. Por eso el ferrocarril, si tu ciudad no es una ciudad capital, te estará marcando una o solo dos direcciones. Será un ferrocarril de paso y el resto de radios habrán perdido su poder. Encontrarás luego haces de vías que indican dónde está la estación de mercancías o el centro de distribución. Suele estar en la periferia de la ciudad, aunque la ciudad sea muy pequeña. A veces cerca de centros logísticos. Márcalo también. Es, al igual que los centros de transformación de la luz que habíamos hablado, un punto más de la señal de la ciudad. Por desgracia, estos centros de clasificación no crean ciudad y dejan normalmente espacios desordenados en su entorno, pero lo tienes que marcar, al igual que habíamos marcado los centros de transformación, los depósitos de combustible. A partir de ese centro de distribución, el ferrocarril rodeará la ciudad. Esa ronda, si es que no es un ferrocarril de fin de término, sino un ferrocarril que siga a otra ciudad, va a rodear la ciudad, pero la va a rodear mucho más cerca de la ciudad antigua que las rondas, porque las rondas están rodeando ya la ciudad de los 60 o la ciudad de la democracia, pero el ferrocarril está rodeando, como nace a la vez prácticamente que la ciudad liberal, en el siglo XIX, a la vez que los ensanches, él trató de acercarse mucho a la ciudad, y sus líneas, sus primeras líneas, prácticamente iban paralelas a la muralla de la ciudad y muy cercanas a ellas. Después verás que surgirán otras líneas, poco posteriores, que se van alejando un poquito más de la ciudad porque están surgiendo los ensanches. Pero en cierta manera, si tú dibujas por dónde iba la ronda ferroviaria del primer ferrocarril de tu ciudad, estás acercando a la forma de tu ciudad histórica. Puede suceder que tu ciudad no posea ronda y que mientras del ferrocarril, sino que la propia ronda esté ya la estación. Entonces aún será más sencillo. Las estaciones se situaron en puntos en general muy buenos. Piensa que era el nuevo invento del siglo XIX, un movimiento revolucionario, un nuevo método de transporte revolucionario. Entonces trató de acercarse con sus estaciones a lo más posible a la ciudad histórica. No solo a sus murallas y a sus parques, sino a sus puntos centrales, a los bulevares. Trataron de acercarse a los puntos de prestigio de la ciudad. Buscan las mejores, pues el ferrocarril suponía el progreso. Verás que hay ciudades donde el ensanche se crea siguiendo un eje desde la ciudad histórica hasta la estación. Tan importante era la estación. Y esto ha definido las vías principales en muchas pequeñas ciudades y en ciudades grandes. Es decir, que la estación ha sustituido un poquito al Palacio Real o a la Catedral. Ahora la estación es el nuevo foco en que la ciudad y la burguesía quieren crecer, acercarse a ella. Esto cambiará mucho en el siglo XX, con la decadencia del ferrocarril, el dominio de los autobuses, de los transportes privados. Las estaciones pasarán a ser un elemento, en cierta manera, de degradación, y los barrios que habían surgido en torno a ellas se degradaron. Esto, por fuerte, en el siglo finales del XX, con el AVE del siglo XXI, está cambiando y las estaciones están volviendo a ser un elemento de prestigio en la ciudad. Piensa que la estación es la puerta al mundo de la ciudad y por el que llega es el gran vestíbulo de la ciudad. Por eso eran estaciones fantásticas, eran estaciones maravillosas. Todas ellas crean plazas y avenidas.
y marcan el límite de tu ciudad del siglo XIX. Es impresionante el cambio que refleja del antiguo al nuevo régimen, el fin del mundo antiguo y la entrada al mundo moderno. Frente a la antigua catedral rodeada a la muralla, aparece ahora una nueva catedral de hierro abierta, amplísima, de cristal, con todo el vapor y los sonidos de los locomotores. Fíjate, por ejemplo, en el caso de París. Las estaciones marcan el límite de París del año 1800. Algunos llegaron más aún hasta el corazón mismo de la ciudad, como la estación d'Orsay. Compró un gran palacio y lo derribó. Fíjate también en Londres cómo rodearon toda la ciudad, y una de ellas, Charing Cross, logró saltar el Támesis y entrar de plena en el centro. Las estaciones y sus edificios indican el poder de las empresas que los construyeron y también el poder de sus líneas. En muchas ocasiones las estaciones compran solares y edificios céntricos que solían ser conventos que esa misma burguesía había expropiado. En algún país, por ejemplo en Francia, al lado de la estación se situaban los cuarteles. En cierta manera, este siglo XIX ya empieza a ser el siglo de las grandes diferencias sociales, de las revueltas obreras, y para controlar sobre todo París, que era una ciudad muy revuelta, los cuarteles se colocan al lado de las estaciones. Veremos que en España en alguna ocasión sucede lo mismo, y los cuarteles del siglo XIX eran enormes edificios creados por el régimen liberal, que muchos aún se han mantenido. Otras veces vas a ver que al lado del ferrocarril aparecen empresas cerveceras, azucareras, es decir, la incipiente revolución industrial que está surgiendo en un país se va acercando a las líneas del ferrocarril, a veces muy cerca del centro de la ciudad, cerca de la estación. Esto va a producir un pequeño cambio, porque si en el entorno de la estación está también el centro de distribución, la zona de talleres ferroviarios, y se empiezan a instalar industrias, eso va a hacer que también se vayan instalando pequeños barrios obreros, suburbios, y esto va a hacer que poco a poco la burguesía se aleje de esas zonas, por así decir, en el entorno del ferrocarril. En muchas ciudades verás un enorme contraste entre los ensanches que han llegado hasta la estación y la degradación que se produce cruzada ya las líneas ferroviarias, donde aparece ya barrios obreros, chabolismo, antiguas empresas. Esto es lo que ha producido que el ferrocarril haya tenido grandes operaciones, pueda haber tenido grandes operaciones inmobiliarias, porque tenía muchos terrenos baldíos alrededor de sus vías, que ahora se habían convertido en terrenos muy céntricos. Verás que en muchos casos se ha creado, al lado de toda esta área de la estación, se están haciendo grandes proyectos. Pasó en Madrid con el corredor de Príncipe Pío, ha pasado en París con la Biblioteca de Francia, ha pasado en Londres con la zona en torno a la estación del norte, donde están grandes operaciones inmobiliarias. No sabemos aún el resultado que puedan dar estas operaciones. Entonces, coge el plano de tu ciudad, dibuja la línea de la estación y dibuja también las estaciones. Si es posible, si ves alguna calle extrañamente curva a lo largo del ensanche de los 50 o del ensanche anterior, es muy posible que esa sea un antiguo trazado ferroviario, porque la estación, aunque ahora la veas en un punto, quizá estuvo mucho más cerca del centro en su primera posición. Y muchas calles curvas se han definido por ese tema. Por ejemplo, la Gran Vía de Logroño está el trazado del antiguo ferrocarril, mucho más cercano a la ciudad. Sancho el Fuerte de Pamplona, una gran avenida curva que prácticamente rodea toda la antigua ciudad, es también una línea ferroviaria, cuando el ferrocarril llegaba prácticamente a las puertas de la muralla. La avenida de Goya en Zaragoza sigue el trazado también de un ferrocarril. Es decir, muchas aún por suerte han mantenido el nombre de avenida del ferrocarril. Búscalas en tu ciudad. Busca ver si aparecen esas calles curvas que nacen normalmente del casco viejo y llegan hasta la estación actual, o esas diagonales que cruzan los ensanches. Como te he dicho, después de los años 50, 60, decayó muchísimo el ferrocarril, el autobús, el coche. Entonces son las estaciones de autobús las que van sustituyendo poco a poco a las estaciones de ferrocarril, que van decayendo en su entorno, en sus instalaciones.
Como te he dicho, gracias a la alta velocidad, el ferrocarril está creando nuevos focos en las nuevas estaciones o en las antiguas estaciones remodeladas. Es decir, que está generando lo que había generado en el siglo XIX, un nuevo foco de atención, de actuaciones urbanísticas. Estoy recordando el Parque Central de Valencia, ¿no? Al lado de la antigua estación se está haciendo la nueva estación y se está generando un nuevo espacio que puede ser el futuro parque de la ciudad. En las nuevas actuaciones se están teniendo dos criterios. Por un lado, o se han creado nuevas estaciones alejadas de la ciudad, como lo veremos, o han mantenido las estaciones antiguas. Creo que así en general ha sido un acierto mantener las estaciones antiguas. Las que han actuado en nuevas zonas han olvidado el foco importantísimo que era la vieja estación para intentar regenerarlo y están creando nuevos focos muy artificiales. Y la ciudad no crece de manera tan rápida. La ciudad necesita muchos siglos para asumir una nueva situación. Lo hemos visto en la nueva estación de Zaragoza. Por suerte Madrid eligió la estación de Atocha, a pesar de las propuestas que había de llevársela mucho más al sur, a Broñigal, que hubiera sido un error. Por desgracia, Barcelona, que está cometiendo muchos errores en sus nuevas estaciones, se le ha llevado a la Sagrera, cuando podía haber revitalizado la estación de Francia. Muy bien, vamos allá a pasar los dibujos. Fíjate que el ferrocarril arrastra a veces un componente simbólico, psicológico muy importante. Este es el caso de Bilbao. En Bilbao, como sabes, había un casco viejo que seguía las antiguas leyes, el origen de la Vizcaya profunda, que es la margen derecha de la ría, de una Vizcaya agrícola y tradicional, y en la margen izquierda se situó el ensanche de la burguesía. Esta ciudad, la ciudad antigua, se opuso siempre a la creación del nuevo ensanche, logró retrasar casi un siglo la creación del ensanche de la burguesía, y este ensanche de la burguesía vivía en gran parte de la zona minera, de la margen izquierda, de las zonas obreras e industriales de la Vizcaya, de la margen izquierda. Fíjate cómo aquí, en la ciudad histórica, van llegando líneas a distintas estaciones, líneas de vía estrecha, de ferrocarriles privados, de pequeñas inversiones de los pequeños capitales vascos. La línea de Churi, que venía desde la zona de Plencia y que luego se continúa a San Sebastián, es decir, una línea que unía con Guipúzcoa y con toda la Vizcaya del este. Aparecía también una estación que atravesaba la montaña, que era la línea de Munguía-Lezama, que llegaba de los valles del norte de Bilbao. Aparecía la línea de que iba a la costa, a la margen izquierda, a la margen derecha, perdón, a la zona de Plencia, y que venía bordeando las rías de las Arenas, y que en cierta manera llegó hasta una pequeña estación al lado del casco histórico. Es decir, después las líneas se fueron uniendo, fueron trazando distintas variantes, pero al final el casco histórico de Bilbao tenía tres estaciones: la de Achuri, que venía desde San Sebastián y la zona de Guernica; la de Munguía-Lezama, que venía del interior de la Vizcaya; y la de la zona de la costa, que venía desde Plencia. Es decir, tres estaciones que rodeaban totalmente y muy cerquísima del casco histórico. Y sin embargo, en el ensanche tenía los ferrocarriles mineros de la margen izquierda, que lo iban rodeando por el borde de la ría, y tenía el gran ferrocarril, porque la Diputación de Vizcaya había promovido su origen del ferrocarril a Madrid. Como al final el ferrocarril de Madrid y París pasó por Vitoria, no pasó por Bilbao, pues la burguesía vasca logró pagar el ferrocarril Bilbao, Miranda de Ebro, Tudela, para enlazar con el ferrocarril de Madrid y con el ferrocarril de Barcelona. Fue una inversión importantísima y empezaron a construir una importante estación en Abando, en el borde del ensanche, ya no en el casco viejo. Es decir, fijaros cómo al final los ferrocarriles, por así decir, de escala nacional o de escala industrial o empresarial o obreros, se están colocando en la zona de la margen izquierda de un Bilbao abierto al exterior, de un Bilbao, podemos decir, socialista y burgués, y los ferrocarriles más rurales, de vía estrecha, se están colocando en el entorno del casco histórico. Cuando hubo que hacer la línea de metro en Bilbao, se aprovechó un antiguo ferrocarril, el ferrocarril que iba a Plencia. Y fijaros cómo la línea 1 atendió desde Plencia a las urbanizaciones de lujo de toda la margen derecha, en un paisaje mucho más cuidado, pero hizo una cosa curiosa.
en vez de seguir por la margen derecha hasta el Casco Viejo, como hacían sus líneas de tren, saltó al ensanche, que es donde estaba la vida de Bilbao. Es decir, que por un lado atendía las urbanizaciones de lujo de toda la margen derecha, pero saltaba a la margen izquierda, al ensanche, para luego volver a saltar el río al casco histórico y atender ya, acabar en Basauri. Luego hubo que hacer la línea, porque los barrios más poblados, los barrios obreros, habían quedado sin metro. Y se hizo el saltar, crear una nueva línea que iba recorriendo todos los barrios obreros, pero en vez de seguir por la margen izquierda y llegar a Bilbao, por donde llegaban sus líneas, que era lo lógico, saltó a la margen derecha. ¿Por qué lo hizo? Hay quien dice que lo hizo por ahorrar y amortizar ya esta serie de líneas. Otros lo dicen que es porque hay mucho trabajador de esta zona que trabaja como sirvientes en la zona de lujo de la margen derecha y que si antes usaban el puente colgante o las barcas para cruzar, ahora realmente aquí era muy fácil cruzar o al unir la línea y volvían a tomar esta línea. Yo, que he trabajado muchos años en Bilbao, me asombraba ver a las primeras horas de la mañana cómo todas las muchachas que venían a trabajar de servicio en la margen derecha corrían a toda velocidad, cruzaban desde su línea, cruzaban el puente que cruzaba las vías del metro para saltar a la margen derecha. Era asombroso en cierta manera, era entrañable ver la condición humana de toda esa gente que cruzaba de una vía a otra, ¿no? Que no reflejaba más que una posición social, o cómo la geografía ha marcado tantísimo nuestras ciudades y cómo el metro seguía expresando esas diferencias sociales. El ferrocarril que venía de Madrid construyó una primera estación de Abando y luego en los años 40 se hizo una maravillosa estación, una enorme bóveda que se situaba sobre el lado del ensanche. Después surgió a su lado una gran torre, la Torre del Banco de Vizcaya, creando un escenario magnífico, porque al fondo de estas enormes infraestructuras, tanto una como otra, que representaba el ferrocarril, que era la burguesía del XIX, y el poder económico del siglo XX, en la Torre del Banco de Vizcaya, era el contraste con las torres de Begoña, de la Catedral, de San Nicolás o San Antón, las torres de la ciudad antigua y las pequeñitas estaciones de los ferrocarriles rurales. El mismo caso sucede en Barcelona. Fijaros cómo en Barcelona hay mucha competencia de líneas. Por un lado está el primer ferrocarril que viene de Zaragoza, Tarragona, que viene por la costa y llega hasta el puerto. Muy lógico, veremos que hay muchos ferrocarriles que quieren atender, más lógico, al puerto, antes que a los ensanches que aún no se habían creado o se estaban en formación. Aquí se produce la primera estación de Barcelona. A la vez viene un ferrocarril desde el norte de Cataluña y desde la zona de Gerona y se instala en la zona también del puerto y del casco viejo que generará la estación de Francia. Pero a la vez otra de las líneas de Zaragoza, poco a poco, la segunda línea que venía de Zaragoza, se viene bordeando ya el ensanche y se instala en el centro prácticamente del ensanche. Después se creará la estación de Vilanova que trata de atender el ensanche, este ensanche creciente, ya desde el lado del norte. Y hay otras pequeñitas estaciones que llegarán al paralelo o que tratarán de rodear la ciudad. El ferrocarril de Sarriá, es decir, hay muchas líneas, no tantas como en Valencia, pero muchísimas líneas ferroviarias que atienden prácticamente a todos los valles de Cataluña. Fijaros que cuando ha llegado el siglo XX y XXI y hubo que plantear las nuevas estaciones, habían desaparecido todas las estaciones del centro de la ciudad por el crecimiento del ensanche, habiendo quedado la estación de Francia, que tuvo un gran auge en la posguerra, pero muy pronto ya se empezó a plantear una nueva estación, siguiendo las antiguas líneas que soterradas, se soterraron bajo el ensanche, podían atender el norte en una línea pasante. Se plantea, fijaros que ya las estaciones de viajeros del puerto habían ya desaparecido. Entonces se plantea la estación de Sants como la gran estación en esos años finales 70 para no utilizar la estación de Francia, sino poder tener líneas pasantes hacia el norte. No fue un acierto, la estación, teniendo una estación tan maravillosa como la estación de Francia, quedó prácticamente sin uso y se hizo una estación moderna, pero prácticamente una estación subterránea.
De cierta manera, Barcelona no ha sabido aprovechar los maravillosos ejemplos de su arquitectura ferroviaria con la estación de Francia. Ahora, curioso que cuando se planteó dónde iba a estar la estación del AVE de Barcelona, tanto hacia Europa como hacia Madrid, hubo mucha discusión. Las fuerzas locales querían que se reaprovechase la estación de Francia. Era una apuesta muy bonita, porque suponía revitalizar el casco histórico, revitalizar una vieja estación, llegar al borde del mar en una estación del AVE, cosa que muy pocas estaciones lo pueden hacer. Era una propuesta muy bonita, pero quizá un tanto romántica. La administración central apostó por una estación en el eje que atraviesa el ensanche, en un punto que tenía mucha amplitud de antiguos talleres, de antiguos reparto de vías, que es Sagrera. Un punto muy alejado del centro, cerca del futuro centro del ensanche que preveía Cerdá, pero donde se ha planteado una estación con muy poca personalidad, una estación mastodóntica, pero sin ningún espacio de interés, como podía tener la estación de Francia. En cierta manera, Barcelona no ha tenido suerte en sus nuevas estaciones. En Zaragoza sucede también, como vemos como también las estaciones explican la evolución de la ciudad. Fijaros que Zaragoza es una ciudad que siempre ha crecido mucho más hacia el sur que hacia el norte. Alguien podría decir, por la relación con Barcelona. Pues no es así. No es así. Zaragoza es una ciudad que nace al sur del Ebro, era la marca del norte del califato, una ciudad frente al norte, y nunca ha valorado los barrios del norte. Entonces, las primeras estaciones que llegaban de Barcelona, que estuvieron aquí en la estación del norte, tarde o temprano tuvieron que crear un puente para cruzar a la zona sur, porque el norte nunca acabó de desarrollarse. En cambio, las líneas que iban a Barcelona, la primera línea que iba por la zona de Tarragona, que seguía al sur del Ebro, crea una primera estación en el Portillo, que va a ser lo que luego será la estación de los años 50-60. Ahí llegaba a la estación de Cariñena, también había este ferrocarril de Utrillas, había pequeños ferrocarriles. Esta línea, luego, cuando se hizo la segunda línea Barcelona por Lérida, pues saltaba el río bordeando la ciudad. Pero siempre el sur de la ciudad está cobrando la importancia tanto para el crecimiento de la ciudad como para las estaciones. Cuando se plantea la nueva estación del AVE, se podía haber planteado recuperar esta zona, que era una zona con mucha amplitud, y que yo creo que hubiera sido lo acertado, porque era una zona muy cerca del casco, en medio prácticamente de los ensanches. Tenía un túnel que cruzaba el eje principal de la ciudad, donde podía haber estado un apeadero perfecto para el AVE. Sería un AVE que llegaría como 1 metro al centro de la ciudad. Tenía una salida perfecta hacia el este, pero se decidió, quizá por amplitud, crear la nueva estación de Delicias. Decisión un tanto absurda, porque los trenes que cruzan siguen cruzando la ciudad. Cuando uno dice, bueno, podría haber un apeadero aquí. Y es una estación que, aunque está ya al lado de los barrios nuevos de la ciudad, no ha logrado aún cohesionar la ciudad ni crear un nuevo centro de la ciudad. Y después esta estación pues, ha creado una nueva ronda ferroviaria, donde sí que se plantea un apeadero en este otro punto, en la ronda ferroviaria hacia Barcelona. Y ha creado también un salto nuevo del Ebro hacia el sur. En Vitoria teníamos un caso muy singular. Cuando se hace la estación, una estación importante porque era el ferrocarril Madrid-París, por así decir, que decide en vez de ir por Bilbao, ir desde Miranda, ir hacia Vitoria, y luego por Alsasua, cruzar hacia Irún. Y la estación es algo fundamental, es en la que retoma el eje de un ensanche neoclásico y es la que un poco define el borde del precioso y pequeñito ensanche de Vitoria. Cuando se plantea una nueva estación, Vitoria siempre había crecido, de cierta manera, hacia el sur con su ensanche y con sus zonas de prestigio, sus zonas de chalés, donde ahora está la universidad. Yo siempre pensé que la nueva estación de Vitoria tenía que seguir esta dinámica, entonces o bien instalarse en este borde donde está la universidad y los chalés, en el borde sur de la ciudad, o aprovechar la vieja estación para transformarla y crear la nueva estación del AVE en una estación que sería el centro de la ciudad. Pero, como siempre se plantean a veces cosas absurdas, en Vitoria todos los barrios industriales se crearon al norte, excepto en un plan de urbanismo que decidió instalar varios barrios
en mitad de las zonas industriales. Fue un gravísimo error. Se ha creado el barrio del Agua, rodeado de industrias, y que un barrio muy poderoso, pero que está totalmente desconectado de lo que era la vitalidad de la ciudad que iba hacia el sur. Y había un gran parque y se planteó la nueva estación en ese gran parque. A mí me pareció siempre un error gravísimo. También se habló de la estación de autobuses aquí y al final se trasladó allí. Decisiones realmente desastrosas. Por suerte, cuando yo hice este dibujo, se mantenía esa posición, a pesar de lo que se había luchado por mantener, pero la crisis ha impedido toda esta nueva actuación y parece que se está volviendo a la idea de recuperar la vieja estación. Y este es el caso de Sevilla. En Sevilla teníamos una estación, la Plaza de Armas, una estación maravillosa al lado del río, al lado del casco histórico, pero que era muy difícil su continuidad a lo largo ya de un borde de ciudad histórico y del puerto que estaba aquí. Era muy difícil plantear un nuevo túnel que atravesara la ciudad. Después la competencia había creado la estación de San Bernardo, procedente de la línea de Cádiz, en una zona sur, no con la categoría de la estación de Plaza de Armas. Cuando se plantea la nueva estación de Santa Justa, pues se decide aprovechar esta línea que llegaba al centro de la ciudad, soterrarla, lo cual se han generado avenidas de gran interés, y se ha creado la estación de Santa Justa. Es una decisión quizá acertada, también hubiera sido muy bonito haber mantenido esta estación para los aves. Quizá, bueno, en principio parecía lógico buscar una estación no de fondo de saco, sino estación pasante, y este era el punto más cercano, aprovechando las líneas de entrada a la ciudad, que es la famosa estación de Santa Justa, que está trasladando la vitalidad de la ciudad, ayudando a trasladarla a todos estos barrios del este de Sevilla. En Madrid tenemos un caso parecido. En Madrid la competencia entre compañías llevó por un lado la primera estación de Delicias, desde el ferrocarril de Aranjuez, luego ese ferrocarril se prosiguió hasta Alicante, luego apareció la línea del norte en competencia con las líneas de Alicante y Barcelona. La línea del norte procedente de Valladolid y Irún logró instalarse en Príncipe Pío, al lado del Palacio Real, un emplazamiento buenísimo en aquel momento, porque era un poquito los ensanches de la burguesía, el Palacio Real. Al lado estaba el cuartel de Príncipe Pío, coincidiendo un poco con la teoría francesa de instalar cuarteles cerca de las estaciones. La otra línea de la competencia creó la gran estación de Atocha, apuntando también a un punto muy bueno de Madrid, en el borde al final del Paseo del Prado, cerca del Retiro, y las dos rodeando el casco, la almendra histórica de Madrid. Posteriormente se hizo ya en los años 60 la estación de Chamartín, una gran estación moderna en el norte de la ciudad, porque claramente la dinámica de crecimiento de la ciudad a lo largo de la Castellana, de oficinas, de negocios, se estaba dirigiendo hacia el norte. Antes se había establecido un túnel que unía las dos estaciones. Y fue una idea muy buena, concebida y empezada a realizar en tiempos de la República, de crear una gran estación de nuevos ministerios en este eje de Madrid que ya se veía que era un eje vital de Atocha a Chamartín. Era una estación fantástica, con bóvedas, y Madrid tenía lo que llamaba el túnel de la risa, porque tardó mucho en hacerlo. Se acabó ya después de la guerra y se acabó la nueva estación. Entonces Madrid tenía una gran estación con capacidad para trenes AVE en el corazón de la ciudad. Desgraciadamente no se ha sabido aprovechar, porque esta podría haber sido perfectamente la nueva estación de aves pasantes. Madrid era de las pocas ciudades de Europa que tenía un túnel que atravesaba la ciudad para ferrocarriles de altas prestaciones. En vez de eso se cometió el error de crear la estación de Atocha, una nueva estación que tiene el acierto de estar en la vieja estación, de revitalizarla y de estar en el borde de la ciudad histórica. Eso ha sido un gran acierto. Lo que fue un error fue que no se pensara aprovechar que podían ser trenes pasantes que podían tener parada aquí en el centro de la ciudad y parada en Chamartín. Es decir, no se supo aprovechar esto. Fue la época también en que las cercanías habían cobrado mucha importancia y se habían hecho casi propietarias de ese túnel. Pero Madrid perdió esa oportunidad. Nosotros ganamos el concurso de remodelación de Atocha en estas líneas y por lo menos se logró que fueran pasantes las líneas de Atocha, bajando baja Atocha, y si hubiéramos querido que se hubiera aprovechado nuevos ministerios, sin embargo lo que se hizo fue hacer un nuevo túnel que conduzca a Chamartín, es decir, que
Madrid sí que va a tener los grandes aves pasantes, como pocas ciudades tienen, con lo cual habrá dos estaciones, la estación de Chamartín y la estación de Atocha, y los aves podrán ser pasantes por aquí o por las rondas. Hubo un momento la decisión que hubiera sido un error enorme de trasladar la estación a Broñigal. Hubiera sido como la decisión un poquito de la Sagrera, o la decisión que se había planteado en Vitoria o en Zaragoza, llevar la estación lejos de la ciudad, un error pues muy grave. Por suerte se ha mantenido Atocha y se va a mantener Chamartín. Esta es la famosa propuesta que nosotros planteamos de lograr que la estación central de los ministerios fuera una estación para trenes AVE, porque tenía capacidad, y tener una estación norte y otra estación sur. Valladolid es otro caso muy importante también. En Valladolid el ferrocarril va a determinar una gran novedad en la llegada a la ciudad, va a marcar los límites de su ensanche, va a ser importantísimo porque es una estación muy importante, cerca ya del nudo de Medina del Campo. Tuvo otro ferrocarril, la Medina del Río Seco, que venía por el borde, ya sin importancia. Esta estación marcó un eje vital del ensanche, el Paseo Recoletos, en torno al gran parque de Campo Grande, y tenía un espacio inmenso de talleres. Nosotros ganamos también el concurso, pero por desgracia, pues, teorías políticas que siempre tienen que ser arquitectos ingleses o extranjeros los que desarrollen todo, y no supo ver, el arquitecto inglés no supo ver en absoluto la evolución de la ciudad. Nosotros proponíamos soterrar el ferrocarril, que era una cosa realmente sencillísima, y crear en toda la gran plaza de talleres lo que nos mostraba claramente la historia, que era la homotética de su plaza mayor, una gran plaza mayor majestuosa, un parque en torno a la nueva estación. No se supo entender, y la operación sigue con el ferrocarril, que asombrosamente, de las cosas más fáciles que hay, soterrar el ferrocarril en Valladolid, pues no, sigue sin soterrarse. Aquí tenemos el caso de La Coruña. Fijaros que los primeros ferrocarriles tratan de llegar al puerto, que era lógico, de donde estaba la actividad, y como luego los puertos se van degradando y a la vez también los ferrocarriles, todas estas zonas quedan como olvidadas o abandonadas, como pasó en Barcelona. Y el ferrocarril que venía por el borde, que hubiese podido llegar casi hasta el casco histórico y que llegaba a la estación del norte, pues fue decayendo, y en la nueva línea ferroviaria trató de acercarse al borde de la ciudad, pero ya desde el interior. Es caso curioso que en ciudades marítimas han olvidado sus estaciones al lado del mar, que serían magníficas, tanto la de Francia como la de La Coruña, y han apostado por estaciones en su interior. Aquí también, por lo menos el AVE ha mantenido la vieja estación, la va a mantener, y aquí se ha ido creando un foco de vida en la ciudad, ¿no? El foco de Cuatro Caminos, con la estación de autobuses, el Corte Inglés, se ha creado, es decir, aunque La Coruña es una ciudad muy amplia, muy expandida, como pasa en toda Galicia, no es una ciudad tradicional, con núcleos muy cerrados, todo esto es un nuevo borde muy, muy abierto, pero bueno, sí que se ha creado un foco en la nueva estación. Y ahora parece que se está pensando empezar a recuperar parte de esta zona con la utilización de la tabacalera, con nuevos juzgados, etc. Aquí tenemos el caso de Valencia, otro caso donde también pudimos llegar a influir, creemos que para bien. En el ferrocarril de Valencia, Valencia tenía ferrocarriles muchísimos, casi más que Barcelona, ferrocarriles que venían de Utiel, de Requena, el ferrocarril de Aragón, el ferrocarril de Madrid, el ferrocarril de Barcelona. Había antiguas estaciones, como pasaba en Zaragoza, al otro lado del río, el ferrocarril de Navalmuñol, el ferrocarril que iba al Grao. Pequeñas líneas íbamos rodeando la ciudad y acercando sus estaciones a todo lo posible a lo que era en aquellos momentos el final del casco viejo, inicio de los ensanches. Al final, la línea de Barcelona saltó el río y saltó a la estación, que llaman la estación de Valencia, que estaba al lado, muy cerca del casco histórico, en el borde de la muralla cristiana de la ciudad y muy cerca de la Plaza Ayuntamiento, Plaza España, del centro neurálgico de la ciudad. Cuando se planteó la llegada del AVE, el proyecto que nosotros encontramos era un proyecto con muchos problemas, que atravesaba el casco histórico en zonas muy peligrosas de cimentación, podía afectar a la lonja, a la catedral, y ¿qué pretendía? Como era natural, pretendía que el AVE fuera una línea pasante. Y ya que teníamos aquí la estación, tuvo la buena idea de aprovechar la estación, correcto,
y para que fuera pasante atravesaba el casco histórico por puntos muy difíciles, cruzándose con la línea de metro. Nosotros propusimos que en vez de eso el AVE entrase por Avenida de Aragón, para que también pudiera ser pasante y sin afectar al casco histórico. Y sobre todo pensábamos en un apeadero en la zona universitaria o en la zona de Avenida de Aragón, que es la zona de ensanche vital de los años 60, 70 de Valencia. Aparte, por supuesto, siempre podía haber una ronda, pero que exigía el entrar y salir los trenes. Es decir, que siempre, para que fueran pasantes, tenía que ser. Por suerte se aceptó esta propuesta y se está haciendo la nueva estación. Y ahí en el encuentro, en la playa de Vías, en el encuentro de las dos ramas del ensanche de Valencia, se planteó el parque central. Nosotros hicimos una propuesta de un gran parque delimitado por una serie de manzanas formando un gran círculo y parece que esto sigue en debate, parece que ya por fin se va a realizar porque es una pieza fundamental. No solo cumple nuestras leyes de la homotecia, al lado de la vieja estación, la nueva estación, sustituyendo la plaza o complementando la plaza del ayuntamiento, la nueva plaza del Parque Central, que puede permitir unir el ensanche que siempre estuvo roto por la línea ferroviaria. Ahora tenemos un tema muy diferente, porque así como el ferrocarril expresa un poco el mundo del siglo XIX, tenemos otro elemento muy importante, que es los cementerios. Los cementerios era una pieza que en la antigua ciudad estaba siempre ligada a la iglesia, como era natural. El cristianismo es una religión de la resurrección, no solo de la resurrección del alma, de la resurrección del cuerpo, que eso mucha gente no lo sabe. Y por eso el cuerpo es algo muy importante para el cristiano. Por eso los muertos se colocaban debajo de donde se sentaba la familia en la misa, en las tumbas dentro de la parroquia. Después se empezaron a colocar en los atrios de las iglesias, pero siempre el cuerpo del fallecido era algo ligado totalmente a la vida de la ciudad. No era expulsado de la ciudad porque se confiaba en su resurrección. Existe en las ciudades la categoría de una ciudad se detecta en los cementerios, en dónde están y en cómo son. A mí me asombra siempre ese cementerio nacional de Estados Unidos que está al otro lado del río en Washington, tan cuidado, tan presente, tan integrado en la naturaleza. Y muy distinto a nuestros cementerios, que son densos, que están apartados, que están rodeados a veces ya de bloques. También me parece maravilloso el cementerio de la Cruz de los Caídos, el de la Sierra de Guadarrama. Creo que no existe un monumento a los caídos en el mundo tan maravilloso como ese monumento de la Cruz. Creo que junto con el de Washington es uno de los más hermosos cementerios del mundo. Entonces tú tienes que coger el plano de tu ciudad y marcan los cementerios. Primero hubo cementerios cristianos al lado de las iglesias, dentro de las iglesias. Pero luego, en principio, hablando de temas de saneamiento, de sanidad, ya los Borbones ilustrados empezaron a hablar de sacar los cementerios fuera de las ciudades. Y ya las leyes de Napoleón, cuando llega a España, prohíben entrar en las iglesias y obligan a instalar nuevos cementerios. Como fueron leyes muy rápidas y en una época en que España no tenía prácticamente dirigentes, se tomaron decisiones muy precipitadas. Hubo ayuntamientos que compraron un campo en cualquier lugar, en una llanura, en un punto sin personalidad, y trasladaron ahí el cementerio. Otros más acertados eligieron una antigua ermita, la antigua fortaleza del pueblo, algún punto singular, porque al fin y al cabo era la ciudad de los muertos, era la ciudad también de la resurrección. Entonces tenía que ser un punto muy hermoso y muy bello. Fíjate que hay ciudades que, por ejemplo, el Cairo tiene el cementerio sobre la ciudad, por ejemplo. También el cementerio de Montjuïc, en la zona de la colina, cementerio muy bonito. Recuerdo el cementerio de Arnedo, sobre la antigua fortaleza de la ciudad. Es decir, una ciudad te detecta el cuidado que tiene de los suyos, en cómo tiene el cementerio. Fíjate en el caso de Teruel. Teruel tiene el cementerio casi siguiendo la trayectoria del agua, ¿no? Del acueducto del agua que llevaba el agua a la ciudad. Lo tiene en un punto muy digno, en un punto alto, ciertamente alejado de la ciudad, pero con unas posibilidades de paisaje preciosas
casi continuando el acueducto, pero los barrios nuevos no han hecho ni caso, ni la ciudad lo han rodeado de bloques y han perdido esa preciosa relación que podía haber tenido Teruel con su cementerio. En Segovia la situación era también muy bonita. Es un cementerio situado en una colina, el acueducto viene a sus pies, pero aquí por suerte los bloques no lo han ocultado y sus grandes cipreses dominan, se ven en la silueta de la ciudad hacia el Guadarrama. Entonces es como otra ciudad, es la ciudad de la resurrección, la ciudad realmente del futuro. Si esta es la ciudad del presente y del pasado, esta es la del futuro. Entonces es muy bonita. Una ciudad como Segovia, que es una ciudad de acrópolis, pues tiene el cementerio también en una acrópolis. Bien es cierto que podría mejorarse todo su entorno, pero por lo menos es un cementerio singular. En Barcelona tenemos el cementerio de Montjuïc, un cementerio muy bonito dando al mar, y también el cementerio de Poblenou, que responde un poco a estos cementerios napoleónicos rápidamente realizados en la llanura de la ciudad. Por supuesto, este está ya en el ensanche de las Olimpiadas, pues creo que es un cementerio molesto. Y me extraña que en todas las actuaciones que ha tenido Barcelona no se haya planteado un nuevo cementerio, por ejemplo en la Sierra de Collserola, en algún punto singular, y que esté viviendo aún de los viejos cementerios. Bilbao también se trasladó el cementerio a una colina en lo alto de la ciudad, también un punto muy bonito, que luego fue utilizado como fuerte en las guerras carlistas, cementerio de Mayona, que tenía una larga vía crucis con escaleras que subía hasta él. Este se abandonó y se ha trasladado a un valle pues sin interés, a una llanura en un valle alejado de Bilbao. En Toledo teníamos también una situación que podía haber sido muy bonita, un cementerio entre olivares, en una zona aún virgen, pero la ciudad tampoco ha sabido verlo. Entre el tanatorio, naves industriales, descuido, pues Toledo, una ciudad tan magistral en muchos aspectos, no puede decir lo mismo en su cementerio. Lo mismo pasó en San Sebastián, tenía un cementerio muy bonito en Polloe, que antes de que se construyeran bloques alrededor, pues era un cementerio que se veía desde la ciudad. Era una ciudad marítima, es lógico, el cementerio de hacia el mar, y esa era una colina alejada, pero presente en la ciudad, que ahora ya no es visible. Y el otro punto muy importante con el que acabamos esta charla es el de las universidades y hospitales. Es decir, fíjate que estamos llegando por el borde de la ciudad y hemos visto el ferrocarril, hemos visto el cementerio, es decir, estamos viendo piezas grandes que uno detecta en su ciudad y que tú ya estás marcando en el plano. Una de las grandes piezas son las universidades y la otra los hospitales. Verás que las universidades se cometió un gravísimo error en el siglo XX por modas, prácticamente eran modas urbanísticas de entonces, en que los arquitectos querían y urbanistas querían lucirse, y se planteó sacar las universidades fuera de la ciudad. Ciudades maravillosas como La Coruña, que tenían cantidad de edificios, cuarteles, grandes edificios, incluso grandes vacíos en la zona de la Torre de Hércules, y que podían haber tenido vida en su ciudad, en su casco, por los estudiantes, por sus residencias, sus colegios mayores, pues cometen el gravísimo error, no sé si moda europea, americana o por la ridiculez que decían si los estudiantes eran problemáticos, cometió el error de llevarse la universidad a un sitio sin personalidad, obligando a estudiantes y profesores a realizar todos los días larguísimos trayectos con el riesgo que ello supone, sin lugar de acogida, sin lugar de residencia, sin servicios, sin que el universitario pueda dar vida a la ciudad. Entonces se cometió gravísimo error de colocar la universidad lejísimos de la ciudad, casi tan lejos como el aeropuerto. Un error muy grave que creo que las ciudades modernas tienen, las ciudades del futuro tienen que resolver. Y creo que estas universidades pues deben olvidarse, deben abandonarse, deben reutilizarse. Y los estudiantes deben volver a la ciudad. Muy listos los rectores, los rectorados, en todos estos casos han vuelto a la ciudad, tienen un maravilloso rectorado en la maestranza, viendo al mar, mientras que los estudiantes pues siguen en un punto sin personalidad. Como vemos, pues es un error que se cometieron en las ciudades. Lo mismo pasa en Bilbao. Bilbao tenía el ejemplo de la Universidad Jesuita de Deusto, perfectamente situada en la margen derecha, frente al ensanche. Tenía la muestra también de la Escuela de Ingenieros, al borde del ensanche, al lado de San Mamés. Es decir, tenía muy buenos ejemplos de universidad.
pero decide hacer la Universidad Lejona, como es casi más lejos que el aeropuerto, que ha sido pues siempre realmente un problema gravísimo de dónde alojar los estudiantes, cómo trasladarlos, y que ha hecho que Bilbao no tenga ambiente estudiantil, como le pasa a La Coruña. En Barcelona pasó lo mismo. En Barcelona teníamos una universidad maravillosa, pensada ya en el ensanche, con la plaza de la universidad, en el borde del casco viejo y el corazón del ensanche. Tuvo una universidad maravillosa en el borde de la diagonal, donde acababa el ensanche, una verdadera ciudad moderna, en los años 50 y 60, con edificios magníficos, con jardines, plenamente urbana y plenamente consolidada, y cometió el error de hacer la universidad en el Vallés, en un lugar inaccesible, problemático, sin lugar de residencias, sin lugar de residencias de estudiantes ni de profesores. Bueno, otro error muy grave. Además, en un valle que ni siquiera ve el mar. Una ciudad como Barcelona, al lado del mar, una ciudad marítima, con muchísimos edificios, como se vio luego en el Poblenou, se vio luego en el tema de la feria, que había muchos solares vacíos en el Sánchez sin construir, incluso edificios del casco viejo vacíos, edificios del puerto. Podía haber tenido una universidad extraordinaria dentro de la ciudad. Y por último vamos a ver los hospitales. Fijaros que cuando vamos llegando a la ciudad, en las variantes, en las rondas, siempre hay un gran edificio. Para mí es claro, si la ciudad del 19 construyó las grandes estaciones ferroviarias y esa era su gran inversión, la ciudad de la posguerra española, la ciudad de, por así decir, de Francisco Franco, del movimiento nacional, del franquismo, su gran edificio es el hospital. Es la inversión mayor que hace el Estado en la ciudad. Y todas las ciudades españolas construyeron su gran hospital, no solo uno, sino a veces dos. La maternidad, que era muy importante entonces, el hospital infantil. Y siempre buscan solares, eso ya no sé por qué, solares en avenidas importantes de la ciudad, como era lógico, querían construir un gran edificio que se viera, y cerca también de las vías de tráfico. Quizá por el pensar que era más fácil llegar con las ambulancias hasta allí, quizá por la necesidad de espacio para aparcamientos. El caso es que el hospital se convierte en el gran emblema de las ciudades de esta época. Fijaros en Madrid con el Hospital de la Paz, en uno de los ejes fundamentales, que es la Castellana, que sigue siendo un punto fundamental en la historia de la ciudad. En Bilbao teníamos un hospital magnífico, el Hospital del Ensanche, un hospital hecho por la primera burguesía que hizo el Ensanche en el borde, un hospital precioso, ecléctico, de ladrillo y piedra, y se hizo un enorme hospital en Cruces. Digamos que este hospital estaba pensado para toda la margen izquierda de Bilbao, para todas las ciudades obreras, y en ese sentido podía tener sentido trasladarlo al corazón de toda esa margen izquierda. Entonces se hizo en Cruces un hospital precioso, pero de muy difícil acceso. Ahora ya por fin tiene el metro, tiene un acceso bueno, pero ha sido un hospital un poco inaccesible para las ciudades. Y seguía un poquito el criterio de los hospitales en el borde de las ciudades, quizá esté demasiado alejado de la ciudad. En Zaragoza, en cambio, se hizo muy bien. En Zaragoza el hospital se colocó en el eje fundamental de la ciudad, la continuación de Paseo Independencia Gran Vía, en una zona donde iba a estar el estadio, donde luego estaba la feria de muestras, y es un hospital magnífico, en una situación magnífica, y que la ronda Hispanidad, las rondas permiten un acceso rápido, un muy buen ejemplo, y también es uno de los grandes edificios de aquellos años. Entonces el hospital es quizá una de las piezas más bonitas en el borde de la ciudad, porque es una arquitectura de aquellos años 50, 60, incluso 70, muy armoniosa, muy elegante, muy digna y con una importancia muy importante en la seguridad de la ciudad. Fijaros el caso de Salamanca, tenemos un bellísimo hospital con muro cortina en el borde de la ciudad dorada, es como casi una joya, un topacio en una joya de oro. Y tenemos la casualidad de que la Junta de Castilla y León ha hecho un nuevo edificio, también azul, equilibrando un poquito el edificio del hospital. Es un ejemplo muy bonito. Lo mismo en Córdoba. En Córdoba el Gran Hospital pues es quizá el edificio más monumental después de la mezquita, ¿no? Es un edificio pues muy digno, moderno, a la vez emblemático, pues, perfecto. Ejemplo perfecto. Tan perfecto que ha arrastrado consigo un poquito con él a toda la zona universitaria. Este es el caso de Salamanca y nos preguntamos, como última pregunta,
¿Existen también los hospitales la ley de la homotecia? Yo creo que sí. En Salamanca, donde estaba el bellísimo Hospital de la Trinidad, muy parecido en época al de Bilbao I, de Basurto, pues en esa misma área se han instalado los hospitales, los nuevos hospitales. Es como si la ciudad se decantase en su atención hospitalera hacia una determinada zona. Aunque en principio los hospitales deben rodear la ciudad, pero parece que se decanta a veces por una determinada zona. Y nada más. Muchísimas gracias.